Mi niña, en mi calle vivía un millonario silencioso. Muy pocos sabían la fortuna que escondía, y todavía menos entendían el motivo de su silencio. Pero yo lo observé durante años, y lo que descubrí cambió mi vida de una manera que jamás imaginé. Su casa estaba al final de la calle, empedrada. Una casa alta, con ventanas estrechas y cortinas siempre cerradas. Nadie entraba, nadie salía. Era como si el tiempo allí dentro no avanzara. Muchas vecinas decían que era un hombre frío, incapaz de cariño. Otras aseguraban que había sido un empresario poderosísimo, dueño de tierras, negocios e inversiones, que lo habían convertido en uno de los hombres más ricos de la región. Pero nadie sabía la verdad, porque nadie hablaba con él. Ni siquiera sabíamos su nombre real. Yo solo veía una sombra. Su silueta quieta detrás de la ventana del segundo piso, siempre mirando hacia la calle con una expresión que no sabría describir. A veces parecía tristeza, otras veces arrepentimiento. Pero lo que más me inquietaba era que él me observaba a mí, más que a cualquier otra persona. Durante años pensé que era simple coincidencia, hasta que una tarde, al regresar del mercado con una bolsa llena de verduras, ocurrió algo que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. La puerta de su casa, esa que jamás había visto abrirse, se movió, lentamente, como si un viento antiguo la empujara desde adentro. El sonido de la madera me heló la sangre. Me quedé quieta, mirando. Y entonces, lo vi. El millonario silencioso salió a la luz por primera vez. Era un hombre mayor, de rostro cansado y ojos profundos, como si hubieran visto demasiado del mundo y demasiado poco del amor. Su traje, aunque antiguo, era elegante, y sus manos temblaban. Él levantó la mirada y la fijó directamente en mí. «Mi niña», dijo mi nombre. «Señorita Inés, ¿podría acercarse un momento?» Yo me congelé. ¿Cómo sabía quién era yo? ¿Por qué me llamaba? ¿Qué quería de mí? Pero mis pies comenzaron a moverse solos, como si una fuerza invisible me guiara hacia él. Cuando llegué a la puerta, él hizo un gesto lento, casi tímido, y la abrió un poco más. Detrás de él pude ver un pasillo oscuro y una mesa pequeña con un cofre de hierro encima. Un cofre viejo, pesado, que parecía guardar algo más que objetos. Parecía guardar un destino. «Necesito hablar con alguien», dijo él. «Alguien que no me tema. Y usted tiene los ojos de quien ha vivido de verdad». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría oírlo. «Este cofre», continuó, «contiene la verdad que destruí durante años, y quiero que usted sea la primera en saberla. Mi niña, si yo hubiese sabido lo que ese cofre escondía, quizá nunca habría cruzado esa puerta. Pero lo hice, y ese fue el comienzo de todo. Cuando crucé el umbral de aquella casa, mi niña, sentí como si el aire cambiara. No era un aire malo, pero sí pesado, como si los secretos que vivían allí hubiesen estado encerrados durante décadas y, de pronto, respiraran conmigo. El pasillo era estrecho, las paredes cubiertas de un papel antiguo ya descolorido, y cada paso que daba hacía eco, como si caminara dentro de una memoria ajena. El millonario silencioso avanzó delante de mí con pasos lentos, casi arrastrados. Podía notar que le costaba moverse, no por la edad, sino por algo más profundo, como si lo que estaba a punto de revelarme le desgarrara por dentro. Mientras caminábamos hacia aquella pequeña mesa con el cofre de hierro, yo no podía quitar mis ojos de él. Había tristeza en su nuca, en sus hombros, en la curva de su espalda, la tristeza de quien cargó demasiado, durante demasiado tiempo. Cuando llegamos a la mesa, se quedó inmóvil un instante. Luego apoyó su mano sobre el cofre, con una delicadeza que me sorprendió. Esa mano era la misma que, según los rumores, había firmado contratos millonarios, comprado tierras, vendido empresas completas. Y sin embargo, temblaba. Temblaba como si tocara algo más frágil que el propio destino. «Señorita Inés», dijo finalmente, «este cofre no guarda oro, aunque podría haberlo hecho». Su voz se quebró ligeramente. «Lo que guarda es la razón por la que me encerré del mundo». Me quedé quieta sin saber qué decir. Él buscó una silla y se sentó con un suspiro que pareció vaciar años de dolor. Yo permanecí de pie, sintiendo que mi presencia allí era más importante de lo que él lograba explicar. «Usted se pregunta cómo sabía su nombre», continuó. «Lo sé porque yo conocí a su familia.
mucho antes de que usted naciera. Mi corazón dio un vuelco. ¿Mi familia? ¿Qué sabría él de mi madre? ¿De mi padre? ¿Qué vínculo podía haber entre aquel millonario invisible y una joven como yo? Su padre trabajó para mí, dijo al fin, y fue el único hombre al que le confié lo más valioso que tenía. Algo que desapareció, algo que arruinó mi vida. Mi respiración se detuvo. ¿Y ahora?, agregó él. Creo que ha llegado el momento de que usted conozca la verdad. Sacó una pequeña llave que llevaba colgada al cuello. Una llave antigua, de metal oscuro, gastada por el tiempo. La observé mientras la acercaba al cofre, y sentí que el mundo a mi alrededor temblaba suavemente, como cuando uno presiente que está a punto de escuchar algo que ya no podrá olvidar jamás. La llave entró en la cerradura con un clic suave. El millonario se detuvo otra vez. Me miró. Sus ojos ya no tenían tristeza, tenían miedo. «Inés», susurró. «Lo que está aquí dentro cambió mi vida, y cambiará la suya también. Mi niña». Si yo hubiera sabido lo que ese cofre guardaba, quizá habría salido corriendo antes de que él lo abriera. Pero me quedé, observando, esperando. Y en ese instante, él levantó la tapa. Cuando la tapa del cofre se abrió, mi niña, un olor a papel viejo escapó como un suspiro atrapado durante años. Dentro no había joyas ni monedas, sino algo mucho más inquietante. Lo primero que vi fue un sobre amarillento con mi nombre escrito a mano. Mi nombre. Sentí que el piso bajo mis pies se movía. Debajo del sobre había documentos doblados, algunos con sellos de bancos, desaparecidos y otros con firmas de empresarios conocidos. También había un cuaderno pequeño de tapa negra, gastado por el tiempo. Nada de eso parecía valioso a simple vista, pero el millonario lo miraba como si contuviera su destino. Sacó entonces un pequeño objeto envuelto en un pañuelo blanco. Lo sostuvo con ambas manos, como si temiera que se rompiera. Dentro había una llave dorada, brillante incluso en la penumbra. Él respiró hondo antes de hablar. Esta llave fue mi caída, y también la ruina de su padre. Mi corazón se apretó. Nunca imaginé que mi padre pudiera estar ligado a aquel hombre. El millonario siguió hablando, sin apartar los ojos de la llave. Su padre era mi administrador, el único que conocía mis cuentas, mis propiedades y mis inversiones. Y un día desapareció llevándose esta llave. Me quedé inmóvil. Él afirmó que mi padre había descubierto algo peligroso, algo que podía costarle la vida. Por eso decidió ocultar la llave lejos de todos. Necesitaba confiarla a alguien que jamás fuera sospechoso. Una niña, usted. Sentí que el aire se volvía más denso. Él levantó la mirada hacia mí. Su padre creyó que usted sería la única capaz de proteger esto sin saber su valor. Si algo me ocurría, usted tendría que conocer la verdad. Me acerqué sin poder evitarlo. Pregunté por qué me daba la llave ahora. El millonario cerró el cofre con lentitud, como si aquello marcara el final de un largo silencio. Porque ya no puedo seguir ocultando lo que pasó aquella noche, ni quién fue realmente su padre, ni por qué murió. Un silencio profundo llenó la sala. Escuché mi propia respiración temblar. Comprendí que la historia que estaba por escuchar no era solo sobre fortuna, negocios o traiciones. Era sobre mí. Sobre algo que había estado escondido durante toda mi vida. Mi niña, en ese momento supe que nada volvería a ser igual. Ese cofre no guardaba dinero. Guardaba un pasado que yo nunca imaginé enfrentar, y una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo. Mi niña. Cuando el millonario pronunció las palabras que había evitado durante tantos años, sentí que algo dentro de mí se rompía. Dijo que conocía la verdad sobre la muerte de mi padre y que yo tenía derecho a escucharla. Durante toda mi vida acepté la versión que me contaron. Una historia sencilla y sin preguntas. Un accidente en una noche de lluvia. Un mal paso. Un destino inevitable. Pero al ver la expresión profunda y herida de aquel hombre, comprendí que mi padre no había muerto por azar. Había muerto huyendo de algo que yo no conocía. El millonario se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, apoyando una mano en el marco como si necesitara sostenerse. Me pidió que me acercara, y aunque mis piernas temblaban, obedecí. La luz tenue del pasillo dibujaba sombras en su rostro, haciendo que pareciera más viejo y cansado. Él miró hacia la calle desierta antes de hablar, como si todavía pudiera ver aquella noche en su memoria. Esa noche su padre vino a verme, dijo. Llegó empapado por la lluvia, con el rostro pálido y los ojos llenos de temor. Traía la llave en la mano y me confesó que había descubierto
movimientos ilegales dentro de mis propios negocios. Personas en las que confiaba estaban usando mi nombre para ocultar actividades peligrosas. Él lo descubrió sin querer, revisando unos documentos que no debía haber visto. Sabía que lo perseguían. Mis manos comenzaron a sudar. No podía imaginar a mi padre envuelto en algo tan grande, enfrentándose a personas capaces de destruir fortunas y vidas. El millonario continuó con un suspiro. Su padre quiso entregarme la llave, pero temía que quienes lo seguían estuvieran cerca. No quería ponerme en riesgo ni arrastrar a otros en su caída. Sentí el corazón golpear en mi pecho. Él intentó que su padre se quedara, pero mi padre se negó. Creía que si lo atrapaban dentro de la casa habría más muertos. Prefirió huir bajo la lluvia, tratando de perder a quienes lo vigilaban. Fue la última vez que lo vio con vida. Nunca regresó a su hogar. Me llevé una mano al pecho. No podía aceptar que mi padre hubiera muerto solo, perseguido por personas que querían silenciarlo. El millonario me miró entonces con una mezcla de culpa y dolor. Dijo que lamentaba no haber podido protegerlo, que mi padre solo quería hacer lo correcto, que dejó esa llave para mí porque sabía que, tarde o temprano, yo necesitaría comprender la verdad. Miré la llave sobre la mesa, tan pequeña y tan silenciosa, pero cargada de un peso inmenso. Representaba la última decisión de mi padre, una decisión que había determinado no solo su destino, sino también el mío. Sentí miedo, pero también una fuerza nueva, como si algo en mi interior despertara por fin. Mi niña, entendí que esa llave no era solo un objeto. Era una invitación a abrir una historia que había estado cerrada durante toda mi vida. Una herencia de valor, de sacrificio y de sombras. Y aunque mi corazón temblaba, supe que debía seguir escuchando. La verdad estaba más cerca que nunca. Mi niña, después de escuchar la verdad sobre la muerte de mi padre, sentí que mi vida entera había sido levantada y puesta al revés. Pero aún no había entendido lo más importante. El millonario me pidió que me sentara frente al cofre y que abriera el sobre que llevaba mi nombre. Mis manos temblaban, pero lo hice. Dentro encontré unas hojas dobladas con cuidado. Algunas estaban manchadas por el tiempo, como si hubieran sido guardadas con prisa. El millonario se acomodó en la silla, frente a mí, y me observó con atención mientras yo leía. Aquellos documentos hablaban de una transferencia de gran cantidad de dinero hecha desde una de sus empresas hacia una cuenta desconocida. No era una simple transacción. Tenía anotaciones hechas por mi padre. Había marcado cifras, nombres y fechas. Y lo más inquietante era una línea escrita con letra apresurada. Decía que la fortuna del millonario había sido manipulada y que alguien cercano planeaba quedarse con todo. Sentí un escalofrío mientras seguía leyendo. Había nombres que nunca había escuchado, pero uno de ellos me llamó la atención, el de un socio del millonario. Un hombre conocido por su aparente generosidad. Yo lo había visto varias veces en fotos antiguas del periódico. Una persona respetada, querida por muchos. Sin embargo, en aquellos documentos, aparecía ligado a movimientos sospechosos que mi padre había descubierto. Levanté la vista. El millonario entrelazó los dedos sobre la mesa y bajó la voz. Su padre encontró pruebas de que mi socio desviaba fondos a escondidas. Si esto salía a la luz, él perdería todo. No solo su dinero, sino su reputación, su familia, su poder. Haría cualquier cosa para protegerse. No pude evitar llevarme la mano al pecho. Mi padre no tenía nada que ver con ese mundo, pero había quedado atrapado en él por accidente. El millonario continuó. Su padre fue honesto. No quiso mentir por mí ni ocultar lo que había visto. Quiso entregarme la llave y los documentos, pero mis enemigos lo siguieron antes de que pudiera hacerlo. Y él sabía que si lo atrapaban, usarían su muerte para asustar a cualquiera que intentara hablar de más. Mi respiración se volvió pesada. En mis manos no solo tenía un papel. Tenía una pieza de una historia que había sido enterrada a propósito. Pero aún faltaba entender por qué él, millonario, había esperado tantos años para decirme la verdad. Él pareció leer mis pensamientos. Dijo que durante mucho tiempo creyó que podía resolverlo solo, sin involucrarme. Que si revelaba todo demasiado pronto, podría ponerme en peligro. Pero ahora era él quien estaba viejo, cansado y sin fuerzas para seguir luchando. Y agregó algo que me dejó helada. El socio que había traicionado la confianza del millonario seguía vivo, seguía poderoso. Y si descubría que yo tenía esa llave, mi vida también correría peligro. Mi niña, sentí que el mundo se hacía pequeño a mi alrededor.
No tenía idea de qué hacer con aquella revelación, pero el millonario tomó mi mano con sorprendente suavidad. Dijo que yo era la única persona que podía terminar lo que mi padre había empezado, y que no debía tener miedo, porque la verdad siempre tiene un camino para salir a la luz. En ese momento escuché un ruido en la casa, un golpe suave. No supe si venía de la puerta o de la ventana, pero noté que el millonario se tensó. Y entonces supe que no éramos los únicos que sabían que la llave había vuelto a aparecer. Mi niña, aquel golpe en la casa hizo que mi corazón se detuviera por un instante. No era un ruido fuerte, pero tenía algo inquietante, como si la madera hubiera sido tocada por una mano que no quería anunciarse. El millonario giró lentamente la cabeza hacia la entrada y vi cómo su respiración se hacía más corta. Él conocía ese sonido, yo no, pero entendí que no era bueno. Me quedé inmóvil con los documentos aún entre mis dedos. El millonario se levantó con esfuerzo y apagó la luz de la lámpara más cercana, dejando la sala en una penumbra que parecía más protectora que amenazante. Me hizo un gesto para que permaneciera en silencio. Obedecí sin protestar. Sentí que cada rincón de la casa observaba lo que pasaba. El golpe se repitió, esta vez un poco más firme. No era una visita común. No era un vecino curioso. Había una intención detrás de ese llamado. El millonario se acercó a la ventana muy lentamente y corrió apenas 1 centímetro de la cortina. Sus ojos se afilaron. Luego se volvió hacia mí con el rostro pálido. Dijo en un susurro que era uno de los hombres que solían seguir a su antiguo socio. Personas sin nombre que trabajaban en silencio, capaces de aparecer y desaparecer sin dejar rastro. Durante años lo vigilaron, esperando que cometiera algún error. Ahora estaban allí porque habían sentido movimiento. Alguien había vuelto a abrir la herida que él había tratado de cerrar. Mi respiración se volvió pesada. Por un momento pensé que él diría que me escondiera, pero no lo hizo. En cambio, tomó la llave dorada del cofre y la colocó en mi mano cerrándola con fuerza. Dijo que, pasara lo que pasara, esa llave debía salir de la casa. Era lo único que importaba. Yo no entendía por qué confiar algo tan peligroso a mí, pero él me miró con una determinación que no había visto antes. Volvió a escucharse el golpe, más insistente, más cercano. El millonario apoyó una mano en la pared como si le faltaran fuerzas. Dijo que había llegado el momento, que ya no podía esconder la verdad ni protegerla solo, que lo que mi padre había empezado debía continuar conmigo. Cada palabra suya caía en mi pecho como un peso que no estaba segura de poder cargar. Entonces ocurrió algo que hizo que mi piel se erizara. Una sombra pasó frente a la ventana. No escuché pasos, no escuché voces, solo una figura moviéndose lentamente por fuera de la casa, como si buscara un punto débil por donde entrar. Sabía que no era una coincidencia. Sabía que aquel hombre no se iría hasta obtener lo que quería. El millonario respiró hondo, cerró los ojos un segundo y dijo que debía confiar en mí, que no me pedía valentía, sino claridad, que debía recordar cada palabra de mi padre, y que en algún lugar dentro de mí yo ya sabía qué hacer. Mi niña, sentí miedo, un miedo que apretaba el pecho como una mano fría. Pero también sentí que no estaba sola. La historia de mi padre estaba allí, viva, esperando que yo la siguiera. Y mientras la sombra se detenía frente a la puerta, supe que nada volvería a ser igual. Mi niña, cuando aquella sombra se detuvo frente a la puerta, sentí que el tiempo dejaba de avanzar. El millonario me miró con una urgencia que jamás había visto en un hombre tan reservado. Me pidió que no soltara la llave, que no la perdiera de vista ni siquiera por un segundo. Yo la cerré entre mis dedos, sintiendo su frío contra mi piel. Era como si ese pequeño objeto respirara con miedo propio. El silencio en la casa se volvió tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón retumbar en mis oídos. El millonario me indicó que me moviera hacia la parte trasera de la casa. Dijo que había una salida antigua, un pasillo que casi nadie conocía. Me aseguró que si lograba salir, por allí tendría una oportunidad de escapar antes de que el hombre lograra entrar. Mientras caminábamos, escuchamos el roce metálico de una herramienta en la puerta. No era un visitante tocando por cortesía. Era alguien intentando forzar la entrada. Sentí cómo mis piernas temblaban, pero seguí avanzando porque él me empujaba suavemente por el hombro, como si aún le quedaran fuerzas para protegerme. Al llegar al pasillo, apenas iluminado por una pequeña ventana, el millonario se detuvo. Me pidió que lo escuchara con atención. Dijo que la llave no solo abría una caja fuerte, sino también una verdad enterrada en un lugar al que yo debía ir cuando todo terminara. Era un sitio que solo mi padre y él conocían.
un sitio que guardaba lo que el mundo había intentado borrar. Quise hacer preguntas, pero el sonido de la madera partiéndose me hizo callar. La puerta estaba cediendo. Un golpe más y aquel hombre entraría. El millonario me tomó las manos y me dijo que la culpa que llevaba por la muerte de mi padre lo había consumido durante años, pero que tal vez, si yo lograba seguir sus pasos, finalmente habría justicia para ambos. Mi niña. En ese instante él empujó una puerta estrecha en el final del pasillo. Detrás había una escalera que descendía hacia un patio, trasero cubierto por sombras. Me pidió que corriera sin mirar atrás. Dijo que no importaba lo que escuchara, que debía seguir adelante hasta alcanzar la calle y buscar ayuda. Yo no quería dejarlo, pero su mirada me suplicaba que obedeciera. Entonces escuchamos un estruendo. La puerta principal había sido derribada. Un aire helado recorrió el pasillo y supe que el hombre había entrado. El millonario me dio un último empujón hacia la salida y cerró la puerta detrás de mí. Me quedé unos segundos paralizada, escuchando sus pasos apresurados alejarse, el crujido de la madera, el silencio tenso antes de un peligro inevitable. Finalmente corrí. Corrí como nunca en mi vida. El patio estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo mis pies, y cada sonido me hacía temer que alguien viniera detrás de mí. Cuando llegué a la calle, me detuve solo un instante para recuperar el aliento, pero el eco distante de un golpe dentro de la casa me obligó a seguir. Apreté la llave en mi mano. Sabía que acababa de convertirse en el objeto más peligroso y más valioso de mi vida. Y mientras me alejaba, comprendí que la historia que mi padre había intentado proteger acababa de empezar para mí. Mi niña, mientras corría por la calle desierta con la llave apretada en mi mano, sentía que cada sombra podía ser una amenaza. No sabía si el millonario había logrado enfrentar al hombre que entró en la casa, ni sabía si vendrían detrás de mí. Solo sabía que debía seguir las instrucciones que él me había dado. Me dijo que había un lugar donde debía ir si algo ocurría, un lugar que mi padre había mencionado antes de desaparecer. Lo recordé como si su voz volviera a mí desde la infancia, envuelta en un eco que nunca comprendí. Era una vieja bodega abandonada al final del pueblo, un sitio que alguna vez fue un depósito de herramientas agrícolas y que mi padre visitaba sin explicación. Yo siempre pensé que iba por recuerdos de su juventud, pero ahora entendía que guardaba algo más profundo. Caminé rápido, con el corazón acelerado, mirando atrás a cada pocos pasos. La noche era espesa y silenciosa, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Cuando llegué a la bodega, la puerta de madera estaba entreabierta. Dudé un instante antes de entrar. No sabía si alguien había estado allí antes que yo. Empujé la puerta con cuidado y el olor a humedad y polvo me envolvió de inmediato. La luz de la luna entraba por una ventana rota, iluminando apenas algunas cajas viejas, un estante corroído y un banco de trabajo cubierto de telarañas. Me acerqué al estante y pasé los dedos por la madera áspera. Recordé haber estado allí con mi padre cuando era pequeña. Él me pidió que no tocara nada, y solo observé cómo tomaba un cuaderno viejo y lo guardaba en su abrigo. En ese momento no entendí su seriedad, pero ahora sabía que ese lugar escondía una parte de su historia. Busqué un punto que coincidiera con lo que el millonario me dijo. Él mencionó una marca, una señal que mi padre había dejado. Yo no sabía qué estaba buscando exactamente, pero algo me llamó la atención. Una tabla del piso tenía una grieta distinta de las demás. Me arrodillé y la empujé con cuidado. Estaba floja. La levanté y debajo encontré una caja pequeña envuelta en tela. Mis manos temblaban mientras la sacaba. No era pesada, pero sí estaba fría, como si hubiera estado esperando demasiado tiempo para ser descubierta. Abrí la tela y dentro encontré un segundo cuaderno, más antiguo que el del cofre del millonario. Sus páginas estaban amarillentas y algunas casi se deshacían al tocarlas. En la primera había una frase escrita por mi padre. Decía que si alguna vez llegaba allí, significaba que la verdad estaba más cerca de salir a la luz. Sentí un nudo en la garganta. Abrí el cuaderno y comencé a leer. Había nombres, fechas y lugares. Había dibujos de llaves, mapas de propiedades y anotaciones sobre movimientos de dinero, que yo no entendía del todo. Pero lo que más me impactó fue la última página. Allí, con letra temblorosa, mi padre escribió que había descubierto quién era el verdadero responsable de todo. Y ese nombre estaba escrito con una tinta que había corrido un poco, pero aún podía leerse. Mi niña. Ese nombre no era el del millonario, ni el de su socio principal. Era alguien más.
alguien que yo nunca habría imaginado. Y mientras comprendía lo que eso significaba, escuché pasos afuera de la bodega. No estaba sola. Mi niña. Cuando escuché esos pasos acercándose a la bodega, sentí que el corazón se me detenía. No eran pasos apresurados ni torpes. Eran lentos, calculados, como si la persona allá afuera ya supiera que yo estaba dentro y no tuviera ninguna prisa en ocultarlo. Cerré el cuaderno de mi padre con manos temblorosas y lo guardé bajo mi abrigo, presionándolo contra mi pecho como si fuera un escudo. La puerta de la bodega crujió muy ligeramente, apenas un movimiento, pero suficiente para hacerme retroceder unos pasos. La luna entraba por la ventana, rota, y dibujaba una sombra larga que se proyectaba hacia mí. No podía ver el rostro de la persona, pero sí la forma de su figura. Era alta, firme, y parecía observar el interior antes de entrar. Me escondí detrás de una estantería vieja, aunque sabía que ese escondite no me protegería por mucho tiempo. Tenía la llave en una mano y sentía su borde helado clavarse en mis dedos. Sabía que ese objeto tan pequeño era la razón por la cual aquella persona estaba allí, la razón por la cual mi padre había muerto, la razón por la cual yo estaba atrapada dentro de un laberinto de secretos que apenas comenzaba a entender. Los pasos avanzaron hacia mí, uno tras otro, resonando sobre las tablas húmedas del piso. Cerré los ojos un instante y respiré hondo, intentando recordar las palabras del millonario. Él me dijo que no debía actuar desde el miedo, sino desde la claridad, que mi padre había confiado en mí porque creía que yo tenía la fuerza para continuar su lucha. Pero en ese momento mi fuerza parecía haberse desvanecido. La sombra finalmente cruzó la puerta. El aire en la bodega cambió, y supe que esa persona estaba a solo unos metros. Fue entonces cuando lo escuché. No un murmullo, no una frase completa, solo una palabra, dicha con un tono seco y tenso. Mi nombre. Inés. Mi niña. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Quien estaba allí no era un desconocido. Era alguien que sabía exactamente quién era yo. Alguien que había esperado mucho tiempo para encontrarme. La figura avanzó un poco más, y finalmente pude ver su rostro gracias a un rayo de luz que cayó justo sobre él. Era el mismo hombre cuyo nombre aparecía, subrayado en la última página del cuaderno de mi padre. Un nombre que nunca imaginé ver allí. Un hombre conocido por su bondad pública, por sus obras caritativas, por su manera amable de hablar con todos en el pueblo. Nadie sospecharía de él. Nadie pensaría que podía estar involucrado en negocios oscuros o en la muerte de dos hombres que intentaron detenerlo. Pero mi padre lo había descubierto, y ahora él sabía que yo lo sabía también. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que cree tener el control. Dio un paso más y dijo que llevaba tiempo siguiendo mis movimientos, que sabía que el millonario estaba enfermo, débil, incapaz de proteger su última verdad, y que si yo había llegado hasta allí, era solo cuestión de tiempo antes de que cometiera un error. Intenté retroceder, pero la estantería me bloqueó el paso. Sentí que el miedo me apretaba el pecho. Pero también recordé algo. En el cuaderno había un mensaje más, una frase escrita con tinta corrida. No confíes en él. Y entonces lo entendí. El hombre no estaba allí para hablar. Estaba allí para recuperar la llave y para asegurarse de que yo no pudiera usarla jamás. Mi niña, cuando ese hombre dio un paso más hacia mí, sentí que el mundo se hacía pequeño. La bodega parecía cerrarse alrededor de nosotros. Él estiró la mano y me pidió la llave. No gritó, no amenazó. Solo habló con esa voz suave que todos en el pueblo conocían. Una voz que ocultaba algo mucho más oscuro debajo. Dijo que nadie tenía por qué salir herido, que solo quería recuperar lo que él llamó su propiedad. Pero yo sabía la verdad. Mi padre había dejado escrito su nombre con miedo, con urgencia, con la certeza de que ese hombre era el responsable de todo. Apreté la llave con tanta fuerza que casi dolió. Él dio un paso más y me preguntó si de verdad quería seguir el camino de mi padre. Dijo que yo no sabía en lo que me estaba metiendo, que tenía toda una vida por delante y que no valía la pena arriesgarla por una historia vieja. En ese momento recordé las palabras del millonario. La verdad siempre encuentra la forma de salir. Y comprendí que no era solo una frase. Era un legado. Hice algo que ni yo esperaba. Retrocedí un paso. Levanté la voz y le dije que sabía quién era él, que tenía los documentos, que ya no podía ocultar lo que había hecho. Esa fracción de segundo lo descolocó. Su rostro cambió. No había más sonrisa, solo rabia contenida.
Intentó avanzar, pero yo me moví hacia la ventana rota. No sabía si lograría escapar, pero tenía que intentarlo. Entonces escuché sirenas a lo lejos. Primero débiles, luego más claras. El hombre miró hacia la entrada, sorprendido. No esperaba interrupciones. Me miró una última vez con furia y escapó hacia la parte trasera de la bodega. Yo me quedé allí, respirando en pedazos, mientras la luz azul y roja se reflejaba en el polvo del piso. La policía entró segundos después. Alguien había visto al hombre merodear cerca de la casa del millonario y lo denunció. Me encontraron temblando, con la llave en la mano y el cuaderno bajo el abrigo. Conté lo que pude, aunque mi voz temblaba. Ellos me escucharon en silencio mientras aseguraban la zona. Luego me acompañaron a un lugar seguro. Más tarde recibí la noticia de que el millonario estaba vivo, aunque muy débil. Su cuerpo no resistiría mucho más, pero alcanzó a dar su declaración. Contó lo que sabía, confirmó la traición y entregó documentos adicionales que guardaba desde años. Mi niña, gracias a eso el caso se abrió nuevamente. El hombre que me persiguió fue encontrado días después, tratando de huir del país. La verdad finalmente lo alcanzó. Cuando todo terminó, regresé a la bodega una última vez. Me arrodillé en el mismo lugar donde encontré el cuaderno y lloré por mi padre. No por su muerte, sino por su coraje. Él sabía el riesgo. Sabía que estaba solo, pero aún así eligió proteger la verdad. Y ahora, mirando la llave en mi mano, supe que su historia no había terminado conmigo. Había comenzado conmigo. Mi niña, hay verdades que duelen, pero peor es vivir en la mentira. Y aunque el miedo acompañó cada paso, puedo decir que honré lo que él me dejó. Su fuerza, su silencio, su completa confianza. Y ahora, si esta historia llegó hasta tu corazón, te pido algo desde el mío. Quédate conmigo. Hay muchas más historias guardadas en este diario. Historias de secretos, de valentía, de riqueza y de sombras que todavía esperan ser contadas. Suscríbete, comparte este relato y acompáñame en el próximo capítulo de mi vida. Siempre habrá algo más que revelar.